Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del teorema de Pitágoras, básicamente como para aprender a calcular, y recordemos que esto se lo aplica en triángulos rectángulos, ¿sí? En triángulos rectángulos, acuérdense que se caracterizan por tener un ángulo recto y siempre el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? El recto, 90 grados, se lo denomina hipotenusa. Acá tenemos un cateto y acá tenemos otro cateto. A este lado de la hipotenusa simplemente lo podemos denominar como H, a esto lo podemos llamar A y a este le podemos llamar B. Perfecto. Teniendo en cuenta esto, nosotros para poder hacer el cálculo de alguno de los lados, simplemente tenemos que conocer dos lados y no tiene que faltar uno para poder aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Sí? Lo escribo así para que vean. El cuadrado de este tiene que ser la suma de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? A ver, rápido, para poder entender más o menos lo que estamos haciendo nosotros, simplemente lo dibujo acá. Lo hago chiquito, a mano alzada nada más, para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a ver, son la suma de los cuadrados. ¿Qué es un cuadrado? Es la figura, es lo que conocemos nosotros como un cuadrado que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Si esto es B y lo ampliamos, ¿sí? con los lados iguales, ¿qué se me va a formar? Un cuadrado en el cual este también va a ser B, este también va a ser B, este también va a ser B, ¿sí? Este que es A, si ampliamos también acá, ponemos los lados iguales, o sea, este mismo lado lo traemos acá, acá y acá, se me forma otro cuadrado en el cual acá es A, acá es A y acá es A. Y por ende, si este es H, también podemos hacer nuestro cuadrado por acá, ¿sí? Es como para entenderlo un poco mejor, esto es H y eso es H, ¿sí? Fíjense que el cuadrado este, ¿sí? Estamos hablando de el cuadrado. ¿Qué es el cuadrado? O sea, ¿qué nos representa algo al cuadrado? Metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, ¿sí? Eso, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de una superficie. En ese caso, fíjense que para calcular el área de este cuadrado o de este, simplemente al ser todos los lados iguales, recordamos, ¿cierto?, que es lado por lado, o también podemos decir que es la base por la altura. La base por la altura, fíjense que es lado por lado porque son lados iguales. Bien, entonces acá, lo saco de acá para que nos quede directamente, el área de todo este cuadrado es B cuadrado, ¿sí? Entonces el área de todo este otro cuadrado es A cuadrado, porque A por A es A cuadrado. Recordemos que A por A, todo número está elevado a la 1, ¿sí? De exponente 1, entonces A, cuando tenemos las potencias de la misma base, ¿sí? Me queda la misma base y sumamos los exponentes, me queda el cuadrado, ¿sí? Entonces si hago B por B, me queda B cuadrado, A por A me queda A cuadrado y por ende también H por H me va a quedar H al cuadrado. Y fíjense una cosa, que si yo sumo el área esta más el área esta, me va a dar toda esta área, ¿sí? A tenerlo muy en cuenta, ¿sí? En esta demostración geométrica nosotros podemos entender un poco mejor de qué se trata este teorema. Permítanme borrar acá esto, porque fíjense una cosa, ahora yo a esto tengo una ecuación, ¿o no? Si yo quisiera calcular A cuadrado, este B cuadrado que está sumando, ¿cómo pasa para el otro lado? Restando. Entonces, para yo calcular, me va a quedar H al cuadrado, ¿sí? Menos B al cuadrado igual a A al cuadrado. Si yo quisiera calcular, ¿quién? El lado A. En este caso acá. En este caso acá, que es exactamente el mismo. Bien. Ahora, yo necesito ahora también calcular B. Entonces, para calcular B, este A que está sumando al cuadrado va a pasar para este lado
negativo, ¿sí? Entonces me va a quedar que h al cuadrado menos a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Y acá se me arman tres ecuaciones. La primera me va a servir para calcular h. La segunda me va a servir para calcular a. Y la tercera me va a servir para calcular nada más ni nada menos que b. Y así se nos forma. Pero ahora analicemos lo que estamos diciendo. Recién dijimos que en base a lo que es en sí el teorema de Pitágoras, que es este, si yo sumo el área esta más el área esta, me va a dar esta área. Ahora fíjense que si yo quiero calcular esta área, ¿qué va a ser? Nada más ni nada menos que toda esta área menos esta área me va a dar esta área, ¿sí? Y ahora si yo quiero calcular b, va a ser toda esta área menos esta área, que me va a dar esta área. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros? Este número, la base de esa potencia, que va a ser nada más ni nada menos que la longitud de cada uno de sus lados. Entonces, conociendo eso, acá nosotros ya podemos trabajar. ¿Cómo nos quedaría armado directamente esto? Sabemos que tenemos una potencia de este lado. ¿Cómo pasa para el otro lado? Como raíz, ¿sí? Entonces, h va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Esta, ¿cómo me va a quedar? A va a ser igual, el cuadrado pasa como raíz. Va a ser la raíz de ¿quién? De h al cuadrado menos b al cuadrado. Ya sabemos por qué es menos ahora. Y para calcular b, que está al cuadrado, pasa como raíz, me va a quedar que la hipotenusa al cuadrado va a quedar menos el cateto que conozco, que es a. Y estas serían las tres fórmulas ya que podemos tener en cuenta para nosotros directamente aplicar eso. Bien, ahora que borramos y dejé exactamente las ecuaciones que ya habíamos despejado, ¿sí? Para que directamente la podamos aplicar. Ahora, ¿cómo sería el ejercicio? Hago mi triángulo rectángulo, lo hago a mano alzada para que sea más rápido. No conozco h y la típica 3 y 4, ¿sí? Cateto menor, cateto mayor, ¿sí? Eso no implica que siempre haya un menor y un mayor, sino que también podría ser 4 y 4, ¿sí? Ojo con eso, a tenerlo en cuenta. Y también tenemos el valor. Entonces, el 3, ¿quién habíamos dicho que podía ser? A. Pueden ser otras letras, tranquilamente. Yo respeto la H por la hipotenusa y A y B porque son dos letras comunes, la primera del alfabeto, y usamos esa. Entonces, esto va a ser B. Esto va a ser igual a A, lo voy a poner acá. A, que vale 3. Lo que no conozco, ¿quién es? H. Entonces, si no conozco h, ¿qué uso de todas estas tres? Esta no, esta, porque acá me dice que acá voy a calcular h. ¿Le puedo poner otra letra? Sí, tranquilamente. Muchos la van a ver, o ustedes en algún otro lugar la pueden llegar a ver como C. No hay ningún problema. La cosa es entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos, manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer? Este es un ejercicio típico, ¿no? Sabemos que acá me va a dar 5, porque ya vamos a ver ahora. H va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es A? 3 al cuadrado. Más b al cuadrado, ¿quién es? 4 al cuadrado. Entonces h va a ser igual a la raíz de ¿quién? De 9, 3 por 3 es 9, más 16, que no es nada más ni nada menos que la raíz de 25, y h entonces ¿cuánto va a valer? Raíz de 25, 5. Vale, perfecto. Y con esto ya nos damos cuenta cómo es el teorema de Pitágoras. Fácil, ¿no? Listo. Ahora, hacemos de cuenta que no tenía b, que esto es lo que yo tenía que calcular. Esto yo sé que vale 5. ¿Sí? Me dan el ejercicio, tengo la hipotenusa y tengo el cateto menor, pero me falta el cateto mayor. ¿Cuál voy a utilizar? Esta. ¿Sí? Entonces, siempre hay que acordarse, y lo voy a escribir acá, que es este el teorema. De acá vamos a despejar para encontrar estas tres ecuaciones, ¿sí? A al cuadrado más b al cuadrado. Esta es la ecuación del teorema de Pitágoras. Bien, ahora, no conozco b, entonces escribo acá b
va a ser igual a la raíz cuadrada. Siempre va la hipotenusa primero, ¿por qué? Para que restemos el mayor menos el menor y nos dé un número positivo, porque recordemos que si lo hago al revés, me va a dar menos 2 y resto 3 menos 5 y no tenemos una solución para, no existe la raíz cuadrada de números negativos, ¿sí? Por lo menos para los números que estamos estudiando, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta. Siempre la hipotenusa o el número más grande, 5 al cuadrado, entonces h al cuadrado menos a al cuadrado, 3 al cuadrado, entonces b va a ser igual a ¿quién? A 25 menos 9. B va a ser igual, 25 menos 9 son 16. Y B, entonces la raíz de 16, ¿cuánto es? 4. Pienso en un número que elevado al cuadrado me dé el número que está bajo el símbolo radical, que no es nada más ni nada menos que el radicando. Bien, entonces B me da 4. Y fíjense cómo se me va cumpliendo. Por ende, si hago de cuenta que no conozco el 3, el A, le pongo el valor acá de 4, si hago esta ecuación vamos a obtener el resultado de A. Le doy la vuelta para que en un solo ejercicio nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿sí? Por último, para terminar, un ejemplo cotidiano de la vida real y con esto cerramos el teorema de Pitágoras. Bien, tenemos el ejemplo cotidiano, el ejemplo que podemos hacer en casa tranquilamente. Generalmente hay una escalera en la casa. Yo no sé dibujar, ¿no? Lo admito, pero siempre hay que hacer, aunque sea un bosquejo, aunque sea algo mínimo, para poder identificar nosotros los lados, la hipotenusa y lo demás, ¿no? Esto es una pared. Esta es la escalera que está apoyada sobre la pared y acá está el suelo. Obviamente cada una de las flechitas me determina cuál es. Entonces fíjense que la pared tiene 3,16 metros. Elegí números decimales para que vean que también se lo puede aplicar con números decimales. Tranquilamente, ¿sí? Podemos hacer el cálculo. La escalera tiene una longitud de 4,12 metros y lo que debo calcular es cuánta distancia hay entre la pared y donde está apoyada la escalera en el suelo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Me debo fijar que acá se me forma el ángulo de 90 grados, ¿o no? Bien, acá tengo mi hipotenusa. Este puede ser mi cateto B y este es X. ¿Lo puedo dejar como X? Sí, también lo puedo decir que eso es A, para que tenga el A, el B y el H como lo estábamos trabajando, que no implica que lo pueda cambiar. ¿Puedo usar M, N y Ñ? Sí, tranquilamente, o P, Q, no hay ningún problema. Mientras entendamos y sepamos lo que estamos haciendo, las letras no son el problema. Eso quiero que quede claro. Bien, entonces, para terminar con el video del teorema de Pitágoras, directamente resolvemos. ¿Qué tengo que hacer para calcular el cateto? Bueno, acá las dejé a las tres fórmulas ya, o las ecuaciones despejadas. Yo tendría que utilizar esta, ¿sí? Donde voy a restar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que conozco para encontrar el cateto que estoy por conocer. Bien, entonces para calcular A, directamente tengo que hacer la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es? 4,12 al cuadrado más, ¿o no? No, menos. Porque cuando calculo este cateto, se resta la hipotenusa menos el cateto que conozco, ¿cierto? Cuando calculo un cateto va a ser este menos este. Cuando calculo este va a ser este menos este. Siempre un cateto, cualquiera de los dos que calcule, se resta, ¿sí? Acuérdense. Y siempre que calcule la hipotenusa es la única posibilidad que se suma. Que de ahí sabemos que es el teorema de Pitágoras. Bien. ¿Cuál es el cateto que conozco? B. Entonces voy a poner 3,16 al cuadrado. Hasta ahí llega la raíz. Entonces, igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 4,12 al cuadrado es 16,97. Más 3,16 al cuadrado es 9,98. Entonces va a ser la raíz cuadrada de esa suma.
que es 26,95. Y por ende, para terminar con el ejercicio, la raíz cuadrada de 26,95 no es nada más ni nada menos que 5,19. Y ahí hemos encontrado el resultado de este cateto que nos faltaba, 5,19. Si bien está un poquito lejos la escalera de la pared en la parte inferior, ¿no?, donde apoya en el suelo, de acuerdo a esto, porque acá me estoy olvidando, es metros, ¿sí? Está un poquito lejos, nada más que bueno, son valores que le inventamos porque suponíamos que tenían esos valores, ¿sí? Ustedes pueden inventar, pueden practicar con cuestiones reales, pueden asentar la pared en la pared, la escalera en la pared, perdón, y tomar la medida de la escalera, tomar la medida de la pared, y de ahí, bueno, hacen el cálculo para calcular la distancia que de la pared hasta la escalera, o simplemente no la miden en la escalera, sino que miden cuánto mide la pared, cuánto mide desde la pared hasta donde apoya la escalera, y calculan la hipotenusa que es la escalera, en fin. Tiene muchísimas aplicaciones, se lo utiliza mucho, ¿sí? Hasta es importante, porque el ejemplo que daba antes de decir que acá tengo 3 y 4 y acá me daba 5, ¿sí? Eso lo utiliza hasta el albañil, ¿sí?, hasta el maestro mayor de obra, para ver si están en escuadra las paredes, ¿sí?, para ver que tenga 90 grados, ¿sí? Se toma 3 metros de una pared, o sea, 3 metros de acá y 4 metros de acá, y si me da exactamente 5 acá en la diagonal, ¿sí?, es porque tiene 90 grados ahí, porque se me está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Bien, con esto terminamos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, ayúdanos a llegar a otras personas, comentanos si te gustó el video. Y esto es Matemática con Goncho. Nos vemos en los próximos videos. Chao.